Listo, pues vamos a comenzar entonces con nuestra primera clase virtual, ahora sí ya, iniciando con el contenido del curso. Como les mencionaba, estábamos en la materia Matemáticas 1, nuestro semestre es febrero-julio 2025. Mi nombre es Juan Ramos, pues voy a estar con ustedes en esta materia. Ok, empezamos con la clase virtual número 1 y aquí les quiero hablar así rápidamente, les quiero dar así como una introducción a todo este curso empezando por la unidad número 1 que se llama sistemas numéricos. Eh, y vamos a comenzar con dos definiciones bien importantes. Primero, ¿qué son las matemáticas? Las matemáticas o la matemática es una ciencia exacta que estudia los números y las figuras geométricas. Aquí es bien importante, las matemáticas estudia a los números, pero también estudia las figuras geométricas. En este curso de Matemáticas 1 nos vamos a enfocar en la parte de los números únicamente y en los cursos posteriores, más adelante en otros semestres, vamos a estar combinando con esto las figuras geométricas y los números, ¿ok? Aquí hay una palabra bien importante que es la palabra número. Un número es un símbolo que nos ayuda a representar una cantidad, ¿ok? Si nosotros a lo mejor no teníamos este concepto en mente, pues un número no es más que otra cosa, no es otra cosa más que un símbolo que nos ayuda a representar cantidad, ¿ok? Y existen muchos tipos de números, existen los números romanos, existen los números mayas, y si se fijan, son símbolos. En los números romanos utilizamos las letras I, V, X, L, C, D, M para representar ciertas cantidades, mientras que en los números mayas utilizamos puntos, líneas y un caracol. Por ejemplo, el caracol lo utilizamos para representar este, el cero. Y los puntos y las líneas ya nos ayudan a representar las unidades, las decenas, etcétera, etcétera. Ok, sí, pero si se fijan, la definición es que un número es un símbolo y ese símbolo me representa cantidades. A lo largo de la historia hemos visto que las diferentes civilizaciones han inventado sus propios símbolos. Existen también los números hebreos hasta llegar a lo que nosotros conocemos ahora como los números indoarábigos, que son los símbolos que nosotros utilizamos en la actualidad para representar cantidades. Y nuestros dígitos van desde el 0 hasta el 9, son los principales. Ahora, los tipos de números, como les digo, cada civilización inventó su propia simbología y los símbolos que ellos utilizan, que cada sistema utiliza, pues tienen que ser válidos para poder crear números nuevos, ¿ok? A esto se le llama sistema de numeración, conjunto de símbolos y reglas que nos ayudan a generar siempre más números que sean válidos y que sean conocidos. Dentro de los sistemas existe el binario, el octal, el decimal y el hexadecimal. Nosotros nos vamos a enfocar en el sistema decimal. Este sistema decimal nos dice que cuenta con solamente 10 dígitos principales para con esos 10 dígitos poder crear todos los números que nosotros podamos inventar siempre y cuando pues sean válidos dentro de su propio sistema. Por ejemplo, aquí yo no puedo meter, como en el hexadecimal que ya mete letras, en el sistema decimal no puedo meter letras porque no son válidos en ese sistema, ¿verdad? Ahora, los números se pueden clasificar. Los números se clasifican en números naturales, que son el 1, 2, 3, 4, o sea, los números que ustedes utilizan naturalmente para contar sus pertenencias. Luego están los números enteros, que son aquellos números naturales que ya conocemos, 1, 2, 3, 4, etcétera. Aquí se incluye ya el cero como un número entero y se incluyen todos los números negativos. Si los números positivos o naturales me ayudan a mí a contar, pues los números negativos, pues a lo mejor a mí me estarían ayudando para representar alguna deuda, para representar una pérdida, para representar que estamos quitando una cantidad a otra. Luego están los números racionales. Estos números racionales se representan en forma de fracción, que ese sería el nombre con el cual nosotros conocemos a los números racionales. Tenemos las fracciones en donde tenemos lo que es el numerador, el denominador, el número que de arriba, ¿verdad? Este numerito que está aquí en la letra A, pues representa el numerador, la letra B representa el denominador, y nosotros podemos observar que las fracciones, en este caso cualquiera de los dos números de arriba, pueden tomar cualquier valor, con excepción de que el denominador no puede valer cero
porque no podemos dividir algo entre cero. Si ustedes investigan un poquito acerca de esto, se van a dar cuenta que no existen o no podemos dividir algo entre cero, no tiene como coherencia, ¿ok? Los números racionales o fracciones se pueden convertir en otros enteros. Por ejemplo, si yo divido 10 quintos, 10 entre 5 me da igual a 2. 2 es un entero. Un número racional se puede convertir en perdón, un número racional se puede convertir en un decimal finito. Y ahí tenemos el ejemplo de un medio. Si yo divido uno entre 2, el resultado me va a dar 0,5. O sea, tiene fin. No hay muchos decimales después del punto. Si yo divido uno entre 4, lo que sería la fracción un cuarto, el resultado sería 0,25. O sea, que tiene fin. Solamente son dos decimales. Pero también existen otros números que se llaman decimal infinitos periódicos. ¿Qué quiere decir esto? Que después del punto decimal vamos a tener muchos números infinitos que no van a tener, ahora sí, como dice su nombre, no van a tener fin. Y por lo general se repite el patrón. Si ustedes dividen en su calculadora uno entre 3, les va a dar 0,333333 infinita cantidad de veces. ¿Cuál es el número que se repite? Es el 3. Si ustedes toman su calculadora y por ejemplo, ahí ustedes dividen uno entre 7. Déjenme saco por aquí. Tenía mi calculadora científica. Aquí está. Si ustedes dividen uno entre 7, el resultado va a ser 0,142857 y luego otra vez 142857 y nuevamente infinita cantidad de veces. Por eso se llama decimal infinito periódico. Porque se van a repetir, un patrón se va a estar repitiendo infinita cantidad de veces. Luego tenemos los números irracionales, que son aquellos que no vamos a obtener a través de una fracción. Son aquellos números que tienen muchos decimales después del punto, pero estos decimales no tienen patrón de repetición. Siempre van a obtener decimales distintos. Por ejemplo, el valor de pi, ustedes saben que es 3,1416, pero la verdad es que el valor de pi tiene decimales infinitos no periódicos. Por ejemplo, sería 3,14, 15, 92, 65, 40 y tantos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por eso es que pi se conoce como un número irracional. También todas las raíces cuadradas no exactas, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 5, la raíz cuadrada de 7, no son raíces exactas y siempre vamos a obtener decimales infinitos, vamos a tener muchísimos números, pero pero muchos decimales, pero no se van a repetir, ¿ok? Por ahí me está comentando una de sus compañeras que no me escucha. Vamos a escribirle en el chat que salga y vuelva a entrar para ver si se le acomoda el audio. Muy bien. Esa sería la clasificación de los números y gráficamente, perdón, los números reales. Pues los números reales, pues es la combinación de todos los anteriores, naturales, enteros, racionales y irracionales, y gráficamente se vería así. En los reales están los racionales e irracionales. Dentro de los racionales están los enteros, positivos y negativos. Y dentro de los enteros están los naturales, o sea, solamente los positivos, ¿ok? Esta presentación se las voy a compartir también al finalizar la clase para que ustedes puedan repasar tanto con las grabaciones como con las presentaciones. Bueno, nos quedan 10 minutitos, chicos. Vamos a ver esto, a ver hasta dónde alcanzamos. Luego están las cuatro operaciones básicas de las matemáticas: la suma o adición, la resta o sustracción, la multiplicación y la división. En la suma o adición, cada parte de la operación tiene su nombre. Por ejemplo, hay el número 12 más 24. Esos dos valores, esos dos números, se conocen como sumandos. Y al resultado de una suma o adición se le llama total. Esto es muy importante para lo que vamos a ver más adelante. En la resta o sustracción, al 51 se le llama minuendo, que es a la cantidad a la que yo le voy a restar. Mientras que la cantidad que se resta se le llama sustraendo, porque es como sustraerle, ¿sí? Como sacarle de la bolsa esa cantidad. Y al resultado de una resta o sustracción se le conoce como diferencia.
En la multiplicación, a los números que se multiplican se le llaman factores y al resultado de una multiplicación se le conoce como producto. En la división, al número que está adentro de la casita de la división se le llama dividendo. Al que está afuera se le llama divisor. Al resultado se le conoce como cociente y a lo que sobra se le conoce como residuo. ¿Ok? Ahí está. Esto es bien importante y como les digo, esto ya lo van a tener en la presentación que les voy a compartir y también en el video que que vamos a subir. Muy bien. Les voy a dejar un video adicional, que este video ya lo grabé hace tiempo, que se llama Introducción al Álgebra y hablamos de los números reales. Esto que yo les expliqué un poquito con la imagen, con el gráfico, aquí ya viene explicado más detalladamente y con ejemplos. Entonces, de tarea les voy a pedir que vean que consulten ese video. Y por último, chicos, las reglas de los signos. Fíjense cómo las reglas de los signos, tanto para la multiplicación y división, está muy sencilla, porque nos dice lo siguiente: si yo multiplico un número positivo por otro número positivo, la respuesta es positiva. Si multiplico un negativo por un negativo, la respuesta es positiva. Si multiplico positivo por negativo es negativo y negativo por positivo es negativo. Hay una forma más fácil de recordarla, que sería esta. Si yo multiplico o divido dos números que tengan signos iguales, la respuesta es positiva. Si yo multiplico o divido dos números que tengan signos diferentes, la respuesta va a ser negativa. Entonces, por aquí quiero ver si puedo escribir positivo, negativo. Ahí no veo muy bien el puntero. Positivo cuando son iguales, negativo cuando son diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, -4 por -6 nos da +24 porque los dos números son iguales. Me da positivo. Tienen signos iguales. -3 por 2, los signos son diferentes. La respuesta me da negativa y la multiplicación de los números es igual, como ustedes ya se la saben. 3 por 2 son 6. 5 por -7, los dos números tienen signos diferentes. Entonces, este, por ahí no alcanzo a notar el puntero. Pero los dos signos son diferentes, por lo tanto nos da negativo y 5 por 7 pues son 35. 8 por 2 son 16 porque ambos son positivos, entonces la respuesta es positiva. Y como les decía, cuando es división, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Dos números que se dividen con signos iguales me da positivo, dos números que se dividen con signos diferentes me da negativo, ¿ok? Y aquí tenemos algunos ejemplos, ustedes lo pueden también checar en su calculadora. Y por ahí les dejo esta imagen para que a lo mejor con emojis podamos como recordarlo un poquito más, ¿ok? Esta es la regla de los signos para la multiplicación y la división, pero hay otra regla de los signos que es aquí cuando se me cuatrapean un poquito. Pero bueno, antes de pasar a esa, déjenme darles una información importante de la multiplicación. Cuando hay varios factores, no importa cuántos factores positivos multipliques, el resultado siempre va a ser positivo. Pero miren que lo que pasa con los negativos. -2 por -2, pues ya sabemos que me da 4 positivo, porque los dos son iguales. Pero cuando le agregamos un tercer factor, menos por menos es más y más por menos es menos. Sale -8. Acá, si le agrego otro más, se vuelve positivo y 16. Le agrego otro más, se vuelve negativo y sería 32. ¿Qué sucede? Que cuando ustedes multipliquen una cantidad par de números negativos, una cantidad par, ay, perdón, la respuesta se va a hacer positiva, ¿sí? Cuando ustedes multipliquen una cantidad par. Y cuando multipliquen una cantidad impar, la respuesta va a quedar siempre negativa. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, ¿ok? Y por último, la regla de los signos, que esta es la que les decía. Esta es bien importante porque a esta no le hacemos mucho caso. Nos aprendemos la de la multiplicación y la división, pero para la suma algebraica no le hacemos mucho caso. Entonces, fíjense lo que dice esta regla. Y esto nos puede ayudar un poquito a entender mejor.
Siempre piensa los números positivos como una cantidad de dinero que tú tienes para gastar, que puedes, con el que puedes pagar o abonar. Y los números negativos, piénsalos o míralos como una cantidad que tú le debes a alguien. Entonces, fíjate bien lo que dice la regla de los signos para la suma algebraica. Cuando tú tienes números con signos iguales, estos se van a sumar y el resultado que tú tengas, va a mantener el mismo signo, ¿sí? Déjenme ver si puedo escribir. Es que no veo el puntero. Iguales se suman. Se mantiene el mismo signo. ¿Ok? Por ejemplo, -4 -6. Ah, ok. Vamos a pensar así. Yo le debo a Briseidi 4 pesos y le debo a Lucero 6. Pues entonces tengo una deuda de 10 pesos. Porque como las dos son deudas, las puedo sumar. Y yo puedo decir que en total debo 10 pesos. Tengo una deuda total de 10 pesos. Por eso se pueden sumar, porque ambas son de la misma naturaleza, ambas son deudas. Pero, por ejemplo, si yo tengo 6 más 7, aunque no estamos acostumbrados, ese 6 al principio que no tiene signo, trae un signo positivo invisible. Entonces, por eso se puede sumar con el positivo, este positivo que es el 7. Es como si yo me encontrara 6 pesos en la mochila y si yo traigo 7 pesos en el pantalón, pues como es dinero que puedo usar para gastar, lo puedo sumar. En total tengo 13 pesos. Y fíjense lo que dice la segunda parte. Números con signos diferentes se restan, ¿sí? Números con signos diferentes. Ay, es que no veo. Aquí, diferentes se restan. Y el resultado mantiene el signo del número más grande. Por ejemplo, -4 más 6. Yo tengo una deuda de 4 pesos y tengo 6 pesos en la mochila. Ah, bueno, pues con esos 6 pesos puedo pagar mi deuda y me quedan 2 pesos de sobra para gastar. Al revés, si yo tengo 4 pesos para gastar, pero debo 6, yo puedo abonar a la deuda, pero todavía me queda una deuda de 2 pesos. ¿Sí? ¿Quién es más grande, la deuda o el dinero que tienes? Si es más grande el dinero que tienes, la respuesta es positiva. Si es más grande la deuda que tienes, entonces la respuesta es negativa. -6 más 7. Observen que el 7 es el dinero que tengo para gastar, cubro mi deuda y me sobra un pesito para ahorrar. 6 menos 7, aquí 6 es lo que yo tengo para gastar, 7 es lo que yo debo de pagar. Si yo trato de pagar esa deuda, me voy a dar cuenta que todavía me va a quedar un peso por pagar. ¿Ok? Entonces sí les voy a pedir por favor que repasen esto de las reglas de los signos. Vuelvan a ver este video, vuelvan a ver la presentación para que a ustedes les quede un poco más claro qué es esto de la regla de los signos para la suma algebraica, porque esta es donde a veces batallamos un poco más en comprender y en practicar, ¿ok? Y bueno, nos queda un minutito para cerrar. Les agradezco su atención. Nada más les pido por favor que me pongan su nombre completito en el chat para poder tomar la asistencia del día de hoy. Les agradezco que se hayan conectado y ahorita más tarde les voy a estar compartiendo lo que son los documentos, la clase grabada, el PDF y el documento de la tarea para esta semana, ¿ok? Estén pendientes siempre de Classroom de todos los mensajitos que les voy a subir para que no se pierdan de nada, ¿ok? Que tengan bonita noche, nos vemos en la siguiente clase, cuídense mucho y estamos ahí al pendiente.